A ver, lo que vamos a contar como eje del inicio del programa es esto, ¿no? Empezó la pulseada por el dólar. Muchos esperaban, a ver qué pasaba el 11 de agosto para saber después si efectivamente iba a haber un proceso de dolarización o una pulseada mayor con el dólar, y por eso el Banco Central, todas las medidas que tomó en las últimas semanas fueron medidas para pertrecharse, para armar un arsenal, tener mucha munición para garantizar la calma del dólar, que es fundamental para el gobierno después del 11 de agosto. Pero hay indicadores de que efectivamente esa tensión empezó en los últimos días, y no solamente lo hemos visto en los últimos 2 días con el dólar subiendo, sino la actitud del Banco Central interviniendo en el mercado de futuro del dólar y con distintas medidas para aplacar las tensiones. Lo mismo lo que pasó en los últimos días con el riesgo país yéndose por arriba de los 800 puntos. Bueno, ahora bajó un poquito, pero evidentemente hay tensiones. A ver, para que se entienda bien qué es lo que está sucediendo y por qué algo que es fundamental para el gobierno. El gobierno tiene que estar hoy en la discusión de la polarización con el kirchnerismo, en los cruces que en un ratito los vamos a analizar, cada vez más virulentos, entre Macri, Pichetto, Alberto Fernández, Cristina, ponerlo en el ojo de la tormenta a Kicillof, en los cruces con Vidal e incluso con el propio gobierno nacional. Pero atención, que todo eso se puede realizar si el dólar se mantiene calmo, es decir, si no hay tensión cambiaria, si no vemos que hay un proceso de dolarización que lleva al Banco Central a estar interviniendo todos los días y empiezan a subir nuevamente las tasas de interés, que obviamente tiene un efecto después contractivo sobre la economía. Bueno, lo que estamos viendo por estos días es lo siguiente, que hay un factor que estabiliza mucho el dólar y que lo estabilizó en los últimos 2 meses, que fue que hay un ingreso de dólares importante de lo que se llama el superávit comercial, es decir, esta Argentina, con la devaluación que ha tenido en el último año, la oferta de dólares, es decir, ¿de dónde vienen los dólares? Bueno, vienen básicamente de lo que le vendemos al exterior menos lo que le compramos al exterior, las exportaciones menos las importaciones. Eso se llama el superávit comercial. El resultado de eso son dólares genuinos que ingresan al país. Bueno, eso antes de la devaluación del año pasado daba un rojo, daba negativo. Es decir, que había que pagar más dólares al exterior de los que ingresaban. Después de la devaluación, lo que ha venido ocurriendo mes a mes es que eso da un superávit. Es decir, que ahí sobran dólares en la cuenta de la balanza comercial. Y básicamente esos dólares sobran no porque hubo un boom de exportaciones, porque Argentina está vendiendo mucho más al exterior que antes, si bien en el caso del campo esto se ha dado por la mejor cosecha, pero igualmente en términos de dólares no es porque hay un boom de exportaciones, sino porque se han derrumbado las compras al exterior. Con la recesión se han derrumbado las importaciones. Entonces ahí tenemos un superávit. El INDEC dio a conocer ayer que por 10º mes consecutivo, Argentina consigue dólares en su balanza comercial. Es decir, exportaciones menos lo que le compramos al exterior, importaciones, da un superávit. ¿Cuánto da eso por mes? Y bueno, son más o menos 2.000 millones de dólares que ingresan por mes al país, de dólares genuinos, oferta de dólares que ingresa al país. A eso hay que sumarle, como oferta de dólares que ingresa al país, el préstamo del FMI al Tesoro. Se están vendiendo 1.200 millones de dólares de ese préstamo. Fue un acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario de que en la campaña electoral se vendan 60 millones de dólares por día del préstamo del FMI al Tesoro Nacional, al gobierno nacional directamente. Ahí hay 1.200 millones de dólares más. Es decir, que de oferta de dólares de este lado, los dólares que tranquilizan al dólar en la Argentina, la situación cambiaria, hay unos 3.000 millones de dólares, tal vez un poquito más, que todos los meses ingresan al país o están en el mercado cambiario. En el caso del préstamo al Tesoro, ya ingresaron, están contabilizados en la Reserva Banco Central, pero se venden 60 millones todos los días. Es decir, hay una oferta de 3.000 millones de dólares por mes.
Veamos qué pasa en la demanda del otro lado del dólar. Estos son los dólares que ingresan, los dólares que están del otro lado, los dólares que se demandan. Bueno, los inversores extranjeros, y este es el dato de las últimas semanas, y lo hemos visto también en el dato de junio del Banco Central, empiezan a irse. Es decir, ven las elecciones por delante y empiezan a irse. El último dato del Banco Central mostró que en junio se fueron, en términos netos, dólares que ingresaron inversores extranjeros versus los que se llevaron en términos netos, se terminaron llevando 1.400 millones de dólares financieros. De este lado tenemos ya una demanda de 1.400 millones de dólares que se llevan los extranjeros. Y básicamente fue un mes muy alto, junio, y seguramente ha continuado. Ahora en julio no están los datos, pero empiezan a deshacer cartera y empiezan a irse. ¿Y quiénes son los otros que compran dólares en la Argentina? Bueno, aquellos que tienen capacidad de ahorro, argentinos de clase media para arriba, y que atesoran los dólares. Los compran para llevarlos a una caja de seguridad o al colchón. Bueno, ese nivel de compras sigue muy bajo, y eso es lo que hace que el dólar esté tranquilo. En junio fueron nada más que 1.000 millones de dólares lo que compraron los argentinos. Digo nada más que 1.000 millones de dólares, porque el año pasado, en algún momento, en junio del año pasado, llegaron a comprar más del doble, 2.200 millones de dólares. Y en algunos meses del año pasado llegaron a comprar 3.000 millones de dólares. Entonces, si acá entran 3.000 millones de dólares por lo que tenemos del superávit comercial, más los dólares que se venden por mes del préstamo del Tesoro al gobierno argentino del FMI, es decir, 3.000 millones de dólares de oferta. Y del otro lado tenemos que los extranjeros están llevando 1.400 millones de dólares, más 1.000 millones que compran los argentinos por mes para atesorar, más unos 400, 500 millones de dólares que gastan los argentinos en el exterior, que esa es la cuenta del turismo de Argentina exterior, más o menos el mercado del dólar está equilibrado. La oferta de dólares está equilibrada con esa demanda de dólares. Y eso es lo que ha permitido al Banco Central, de hecho, estar muy tranquilo. El mes pasado incluso bajó levemente 5% el dólar. Entonces, lo que está hoy estabilizando la situación del mercado cambiario es que los argentinos están comprando todavía, en términos históricos, pocos dólares, y los que viajan al exterior viajan mucho menos, porque con el dólar arriba de 40 pesos viajan mucho menos que el año pasado. Pero ojo que ya hay una movida de los inversores extranjeros que se están yendo, que están viendo en estas semanas que puede pasar cualquier cosa el 11 de agosto y se está yendo. ¿Cuál es el gran riesgo que está viendo el Banco Central por delante? Y bueno, que los argentinos empiecen a comprar más dólares. Si los argentinos, en vez de comprar 1.000 millones de dólares por mes, o 1.500 millones de dólares por mes, como han sido en algunos meses de este año, pasan a comprar 2.500 millones de dólares por mes, como compraban el año pasado, o como han comprado en otros procesos electorales, o casi 3.000 millones de dólares por mes, ahí empieza la tensión cambiaria. Ahí empieza una pulseada difícil, difícil de sostener para el Banco Central, y por eso está armando todo el arsenal. ¿De dónde podrían sacar los argentinos más pesos para comprar dólares? Porque a los argentinos hoy no le quedan los pesos en el bolsillo para comprar dólares. De hecho, eso es lo que ha generado que el atesoramiento de dólares de los argentinos haya caído tanto. Para que tenga una idea, en junio del año pasado, los argentinos habían comprado, los que tienen capacidad de ahorro, 10% de la población, es un segmento chiquito de la población, la que tiene capacidad de ahorro y a su vez compra dólares, pero habían comprado en promedio per cápita por persona unos 2.000 dólares por mes. Este año están comprando 700 dólares por mes, porque obviamente con la disparada del dólar y con la caída del ingreso real, es decir, gran parte de tu ingreso lo gastás en los gastos corrientes, no te queda ahorro, los argentinos pueden comprar menos dólares por mes. Esa es la apuesta de Duhovne. Dice, ¿pero qué me van a correr al dólar si los argentinos no tienen pesos en el bolsillo para correr al dólar? Le sacamos todos los pesos que tenían en el bolsillo. Con la inflación ya no tienen excedente para ahorrar y correr al dólar. O no le damos crédito. Por eso tenemos estas tasas de interés. Pagamos el 50% de tasa de interés para un depositante en plazo fijo, para que el banco se dé vuelta y le cobre 70-80% a alguien que toma crédito. Entonces nadie puede tomar un crédito y con esos pesos ir a correr al dólar. Entonces dice Duhovne, tenemos todo controlado,
ojo que los argentinos no van a incrementar mucho su atesoramiento de dólares porque no tienen de dónde sacar pesos para ir a correr al dólar. Bueno, acá está el punto principal. Sí, los argentinos no tienen peso en el bolsillo para correr al dólar, pero sí hay una cantidad grande de depósitos en pesos a tasas de interés muy altas que han hecho los argentinos en los últimos años y están como stock en el sistema financiero y se han incrementado incluso en el último año por las tasas de interés muy altas, que si en algún momento corren al dólar, desequilibran este equilibrio que les decía que hay en el mercado cambiario. De un lado los dólares del FMI más los dólares del superávit comercial y del otro lado los dólares de los argentinos para atesorar más los dólares de los argentinos que gastan en el exterior, cuando hacen turismo en el exterior, más los dólares de los extranjeros que estaban en la Argentina en distintas inversiones en pesos, están comprando dólares y se los están llevando al exterior. Fíjense, y lo voy a analizar esto en el inicio del programa con Matías Tombolini, que es candidato a jefe de gobierno de la ciudad, el espacio de Roberto Labaña, pero Matías, te pido que me ayudes a analizar esto un poco en tu faceta de economista. Te saco ahí del rol y te putearán un poco en la campaña, en tu espacio político, pero me parece mucho más interesante analizar esto, si empezó la pulseada por el dólar en plena campaña antes de las PASO, cuando todos estamos viendo que esto podía ser después del 11 de agosto. Pero miren estos tres datos, ahora se los voy a poner en número. Quería explicárselos sin gráficos, sin cuadros, pero ahora se los quiero mostrar en números. Fíjense el atesoramiento de dólares de los argentinos. Esto fue lo que atesoraron en dólares los argentinos en el primer semestre, primeros 6 meses de 2019. 6.100 millones de dólares. Dólares que se compraron y se los llevaron los argentinos al colchón. Fíjense que es mucho menos de lo que atesoraron los primeros 6 meses del año pasado. 9.300 millones de dólares. Es prácticamente, qué sé yo, un 30% menos de lo que compraban, 35% menos de lo que compraban el año pasado. 6.000 millones de dólares en 6 meses, 6.000 millones de dólares por mes que están comprando los argentinos para llevarse al colchón. Atención que acá, el año pasado, hubo meses en que llegaron a comprar 2.500 millones de dólares. En el pico, en mayo del año pasado, cuando empezó a dispararse el dólar, llegaron a comprar 3.000 millones de dólares en un mes los argentinos. Bueno, fíjense que igualmente es un nivel de compra de dólares similar a la del año 2017, cuando estaba el dólar en 17 pesos, más o menos, 17, 18 pesos, el dólar atrasado de Sturzenegger. Y fíjense que es un nivel de compra de dólares en los 6 primeros meses mayor al que había en 2016. Es decir, no es un nivel de compra de dólares muy bajo si tenemos en cuenta que el dólar está a 44 pesos. Pero, atención, que todavía no es el nivel de compra de dólares que podría saltar como saltó el año pasado. Entonces, esto es lo que mantiene la tranquilidad cambiaria. A ver, fijémonos mes por mes. Fíjense, a ver si se ve este gráfico, pero la compra de dólares de los argentinos, fíjense, las barritas verdes es lo que compran por mes los argentinos. En abril compraron 1.200 millones, en mayo compraron 1.100 millones de dólares, en junio compraron 1.000 millones de dólares, 1.008 millones de dólares. Esas barritas obviamente están mucho más bajas de lo que estaban el año pasado, que llegó a niveles de locura, digamos, de compra de dólares en plena corrida. Pero ojo que en el periodo electoral de 2017 también la compra de dólares era por lo menos 2.000 millones de dólares por mes, mucho más alto de lo que es ahora. Y la barrita roja es el gasto de turismo de argentinos en el exterior, neto de los dólares que traen los extranjeros para hacer turismo en la Argentina, es decir, el déficit de la balanza turística de la Argentina. Hoy es 400, 500 millones de dólares, está bajita esta barrita. Fíjense que el año pasado, ya más cercano a fines del 2017, era 1.000 millones de dólares, es decir, había antes de la devaluación los argentinos reventando la tarjeta en Miami o en Chile. Es decir, estas dos demandas de dólares, el argentino llevándoselo al colchón para atesorar a la caja de seguridad o gastando en el exterior, insisto, una porción de la población se ha reducido mucho. Pero atención, y este es el otro dato, que los extranjeros que venían haciendo inversiones en el sistema financiero local,
están empezando a sacar dólares, están empezando a deshacer su cartera de dólares. Fíjense, esta es la salida de capitales neta, es decir, los dólares que ingresan a la Argentina versus los que salen, salida de capitales. En mayo del 2018, cuando se disparó la crisis, porque deshicieron todas las posiciones que tenían en peso la LEVAC, fueron 1.300 millones de dólares que se llevaron en ese mes al exterior. En septiembre de 2018, cuando viene el nuevo acuerdo con el fondo, porque el dólar salta de 30 a 40 y fracasa el primer acuerdo con el fondo, fueron también 1.285 millones de dólares que se llevaron al exterior, inversores. Ahora, fíjense que en junio, el mes pasado, se llevaron 1.400 millones de dólares. Esto había caído mucho en los primeros meses de este año. Incluso en los primeros meses de este año hubo ingreso neto de dólares de inversores financieros de corto plazo a la Argentina. Desde junio ya se le están llevando de nuevo. Atención, y ahora en julio también. Entonces, ¿de qué depende hoy la estabilidad cambiaria? Y depende de que los argentinos sigan renovando el plazo fijo en pesos a la tasa del 50%. Porque si a los extranjeros que ya están corriendo, y los extranjeros siempre corren antes que los argentinos, como pasó en la crisis pasada, porque así como entran, hacen altas ganancias en tasa de interés, empiezan a salir antes de los grandes inversores, empiezan a salir antes que el pequeño ahorrista. Pasó en todas las crisis. Si empiezan a salir ahora, antes de las PASO, es que están viendo que hay un escenario, no quieren esperar al 11 de agosto para ver qué pasa. Algunos sí, están confiados, pero otros no. Es clave qué pasa con los argentinos, que hasta ahora siguen renovando sus depósitos en pesos, y los que están renovando esos depósitos en esta semana ya están cayendo después del 11 de agosto, pues son depósitos a un mes. A ver, te sumo al análisis, Matías, a esto estamos viendo. Da la sensación de que, lo hablamos también con Willy Laborda, que empezó en los últimos días esa pulseada con el dólar, para la cual el gobierno o el Banco Central se está armando hasta los dientes, imaginando distintos escenarios después del 11 de agosto, después de las PASO. Yo creo que el precio del dólar hoy expresa un equilibrio transitorio que tiene mucha información adentro. La primera es claramente la decisión por parte del gobierno de mantener el dólar planchado a como dé lugar. Claramente la tasa de interés que la Argentina tiene hoy, que es incompatible con la producción y con el desarrollo del mundo del trabajo, es una tasa que busca fundamentalmente mantener adormecida la demanda de dólares o, si querés, elevar el costo de oportunidad de irte de los pesos. Esto que decís vos, por un plazo fijo, te pagan, dijiste 50 puntos. Pero la inflación esperada, siempre hay que mirarlo para adelante esto. La inflación 30%. Esperada para 12 meses es 35%, o sea... Próximos 12 meses. Próximos 12 meses. Siempre que vos estás pensando en comprar dólares o alguna alternativa, lo comparás con algo, lo comparás con lo que esperás ganar. Y el sistema financiero en Argentina te promete 15% más neto por encima de la inflación esperada. Esa es la promesa que te tiene que hacer el sistema para que no compres dólares, y aún así comprás. Por eso cuando vos comparabas contra el 2017, el volumen, solo 200 millones de dólares menos en la compra justamente de dólares por parte de los particulares, me parece que el dato que falta allí es, en aquel momento el dólar era mucho más barato en términos relativos de lo que es hoy, y la tasa era menor de la que es hoy. Claro. Con lo cual, el dato de la compra de dólares actual es sumamente preocupante. Porque además, la Argentina, a diferencia de lo que pasaba hace 2 años, a diferencia de lo que pasaba hasta abril del año pasado, no tiene más la bala de plata. Argentina ya fue al Fondo Monetario Internacional y todas las armas que tiene, como bien decías vos, armados hasta los dientes, son justamente producto de un acuerdo que hasta el mismo Macri definió como un acuerdo político. El Fondo Monetario le dio un respaldo político al presidente para decirle, bueno, llegá a la reelección como sea. Lo que pasa es que lo que preocupa es lo que viene después. Claro, ¿cuáles son las dos señales que decimos? Por eso empezó la pulseada, por ahora no, la pulseada fuerte, pero sí una pulseada tenue por el dólar en el mercado cambiario, que para el gobierno es fundamental mantener tranquilo. ¿Qué es lo que pasó esta semana? Y bueno, el Banco Central tomó medidas para que
los bancos eleven la tasa de interés que pagan a los ahorristas. Y esas tasas de interés se elevaron a algunos puntos, ya hay algunos bancos que están de nuevo arriba del 50% y te pagan un depósito a plazo fijo minorista. Se elevó eso, que venía bajando, se elevó. Y dos, el Banco Central salió a la cancha a vender contrato de dólar futuro, marcando que quiere un dólar planchado. Hasta ahora venía comprando contrato, venía canchereándola, acumulando muy tranquilamente una posición para eventualmente vender dólar futuro después del 11 de agosto. Esta semana tuvo que salir a vender contrato de dólar futuro porque si no, la suba del dólar, que finalmente se está estabilizando arriba de los 44 pesos, hubiese sido más brusca. Claro, pero vos fíjate, vos recién diste un dato muy importante. Aumentó lo que te paga el banco por hacer un plazo fijo. Eso es un dato, no un relato. Bueno, la inflación, ¿está bajando o está subiendo? Supuestamente está acelerándose, claro. Entonces, ¿cuál sería el motivo? Es un motivo de desconfianza. Bueno, lo que está aumentando es la desconfianza. Si te está bajando la inflación, tendría que bajar la tasa de interés que te pagan por un plazo fijo. Y está aumentando es que hay más desconfianza. El Estado tendría que decir, voy a hacer todo para que sea más fácil producir en la Argentina. Si la inflación es más baja, el costo del dinero tendría que ser más bajo. ¿Qué hace el Estado? Toma todas las medidas no para favorecer la producción, sino para mantener planchado un dólar que es electoral. Y si vos haces política monetaria solamente en función de lo que mide una encuesta, tenés un serio problema porque no tenés un modelo de desarrollo nacional. Bueno, ahora quiero mostrar otra cosa, porque nosotros veníamos diciendo, ojo, que están atrasando el dólar y ahora pareciera ser que nos estamos quejando de lo contrario. No, al contrario. Lo que quiero mostrar es que efectivamente este dólar subiendo es un dólar que está recuperando todo lo que perdió en los últimos meses frente al resto de los precios de la economía, porque lo único que no subía en los últimos 6 meses era el dólar. Incluso bajaba, lo habían hecho bajar por abajo de los 43 pesos, cuando todo subía. En los últimos 6 meses hubo más de 30% de inflación. 8 meses en realidad, desde septiembre, 8 o 9 meses hubo más de 36% de inflación, exactamente, desde septiembre del año pasado. Y el dólar desde entonces venía bajando, entonces decíamos atención, porque eso ya lo hemos visto en otras veces, en algún momento puede pegar un salto. Ahora, esta semana cambia la tendencia. El Banco Central, si quiere, lo podría haber dejado un poquito más elevado al dólar, dejarlo que se mueve un poquito más rápido para que recupere todo lo que perdió frente al resto de los precios, pero evidentemente hay un temor muy grande de que cualquier saltito del dólar que pueda ser más importante detone el fantasma de una devaluación mayor y que eleve la corrida. Pero fíjate esto, que siempre que lo explico, cuesta explicarlo en televisión porque se vuelven locos los militantes de uno y de otro lado, no consultan a los economistas de sus espacios y salen a decir cualquier verdura. Entonces, pues voy a contar lo que es el dólar Macri y lo que era de dónde viene el dólar Macri, lo que era el dólar Sturzenegger, lo que era el dólar en su momento Kicillof. Entonces, cuando ven el dólar Kicillof, pregúntenle a Kicillof. Es decir, los militantes del kirchnerismo, cuando yo cuento el dólar Kicillof, pregúntenle que Axel es economista y sabe de esto. Voy a contar cuál es el valor del dólar hoy en términos reales respecto comparado con otros periodos históricos. ¿Y cómo hacemos para comparar el dólar de otro momento? ¿Cómo hacemos para comparar el dólar que tenía Kirchner en el 2003, que eran 3 pesitos, con el dólar de hoy? Bueno, le aplicamos toda la inflación que hubo desde el 2003 hasta ahora para saber el dólar que tenemos hoy. Le podemos restar la inflación de Estados Unidos, que técnicamente es más correcto, pero básicamente hacemos eso y vemos el dólar de hoy. El dólar, por ejemplo, que tenía Kirchner en términos del dólar actual es un dólar que está arriba de los 65, 66 pesos. El dólar de 3 pesos, aplicada toda la inflación de hoy, desde entonces, del 2003, mayo del 2003, hasta hoy es un dólar que da arriba de los 66 pesos. Algunos pueden hacer, según el índice que le aplica, hasta 70 pesos. Bueno, lo que les quiero mostrar es que el dólar de septiembre, que era un dólar de 39 pesos, llegó casi a 40 en algún momento, es un dólar que a valor de hoy, en términos reales, si le hubiéramos aplicado la inflación que hubo desde septiembre, sería un dólar de casi 54 pesos. Es decir, ese sería el dólar de hoy. En cambio, el dólar lo que pasó es que en algunos casos bajó en términos nominales, y hoy estamos con el dólar de acá en 44.50.
porque lo tuvimos ahora hace 2 semanas abajo de los 43 pesos. Pero fíjense que si el dólar que había en septiembre hubiese seguido la inflación, el resto de los precios de la economía, hoy sería un dólar de 54, 55 pesos. Eso es lo que se llama el dólar real. Es la forma de comparar el dólar de hoy con el dólar que tuvimos en otros periodos. El dólar que dejó Sturzenegger en diciembre del 2007, que era el dólar atrasado, por eso después estalló la devaluación, era un dólar de 18 pesos, que si le aplicamos la inflación desde diciembre del 2017 hasta hoy, sería hoy un dólar de 32 pesos, era un dólar atrasado. Hoy estamos con un dólar de 44 pesos, es decir, estamos arriba de ese dólar atrasado, de ese dólar muy barato, que dejó Sturzenegger o el gobierno de Macri después de la elección que ganó en el 2017. El dólar de Kicillof, el dólar en el oficial que había dejado Cristina en diciembre del 2015, en diciembre del 2015, el dólar oficial era 9,80, casi 10 pesos. Y le aplicamos la inflación que hubo hasta este mes, desde diciembre del 2015, sería un dólar de 30 pesos, 30, 31 pesos. Es decir, que también era un dólar súper atrasado, era un dólar súper barato. De hecho, es un dólar que era un poquito menos más barato de lo que era el dólar de Sturzenegger, que es el dólar que después estalló, que sería de 32 pesos. Ahora es claro que si vos agarrás y a este dólar, que hoy es de 44, lo hubieses dejado caer a 43, a 42, como venía la tendencia en las últimas semanas, mientras los precios de la economía siguen aumentando al 2%, 2,5% mensual, y en octubre íbamos a llegar con un dólar en términos reales a valor de hoy, tal vez de 37 pesos, es decir, nos íbamos a acercar al dólar de súper atraso cambiario de Sturzenegger, o el que tuvo en su momento, dejó Kicillof cuando se fue del gobierno. Ahora, está claro que el dólar no se puede quedar quieto y que el dólar debe acompañar la inflación para no volver a los mismos errores del pasado, a los del atraso cambiario. El tema es cómo vas en ese camino. ¿Cuál es la preocupación que tiene el gobierno para, en medio de la campaña electoral, no empiece un salto del dólar mayor? Está claro que si el camino es solamente electoral, a lo único que favorece es a lo electoral. Dejar el dólar tranquilo. Y terminás viendo gobiernos que son buenos para ganar elecciones, pero malos para gobernar, justamente porque, en definitiva, el dólar expresa el equilibrio de un conjunto de factores, o el precio del dólar expresa el equilibrio de un conjunto de factores. Cuando el dólar empieza a bajar de precio, como vos lo explicabas recién, lo que podés interpretar también es que te querés quedar con más pesos. Lo que no contaste en toda la historia que estabas contando recién es lo que subyace, lo que hay atrás. Y lo que hay atrás es una tasa de interés en el tiempo de Macri, y lo que hay atrás en el tiempo de los Kirchner es un cepo. O sea, nunca demandamos dólares o pesos, ni con Cristina, ni con Macri, libres de cualquier otro elemento que fuera externo a la toma de tu decisión. En un caso, vos dólares valía 30 o 9,80, pero no lo podía comprar, y acá tenés una super tasa de interés que distorsiona la decisión.